Cuando nosotros leemos acerca de la carta de Santiago, esa es una carta pequeña, consta de solamente 5 capítulos, pero es un libro tremendamente valioso para todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Para nosotros, aprender del libro de Santiago nos va a permitir entender cómo es que espera Dios que nos comportemos dentro de una comunidad de iglesia y dentro de una comunidad cristiana. Lo que nosotros vamos a aprender básicamente es la visión de un hombre que le escribe a los primeros cristianos, que además estaban en un momento de persecución, y esa es parte de las cosas que nosotros necesitamos considerar. Un hombre escribe dedicado a una iglesia que está siendo perseguida. Así que va a abordar en estos 5 capítulos solamente, muchos temas de cómo espera que los seguidores de Jesús vivan su vida. Esta carta no es para presentar el Evangelio, es una carta que fue escrita por el autor con el propósito de que aquellos que ya hemos creído conozcamos cómo es que debemos de comportarnos para ser unos dignos representantes, seguidores de Jesús. Ese es el propósito de este libro. Santiago entonces tomará diferentes enseñanzas que nosotros vamos a ir reflexionando y vamos a ir aprendiendo mientras vamos avanzando en la lectura del libro, porque él nos da indicaciones como personas, es decir, de manera individual y al mismo tiempo de manera unida, es decir, lo que nosotros conocemos como el cuerpo de Cristo. ¿Cómo espera que las iglesias respondan ante situaciones y retos que, para sorpresa de nosotros, el libro fue escrito hace muchísimos años y sin embargo sigue vigente? Toda la Biblia es vigente y este libro sigue vigente en cuanto a sus enseñanzas. Así que aunque fue escrito hace muchos años para un público o una audiencia en particular, que muchos de ellos venían de origen judío, eran nuevos creyentes de origen judío y estaban en plena persecución del Imperio Romano, lo que vemos es que en realidad es la muestra de lo que la experiencia de un hombre sirviendo a Jesús ha plasmado en su corazón. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que Santiago lo que expresa es algo en lo que está él convencido. Y miren que es un hombre duro y difícil de carácter, pero de plenas convicciones, porque nosotros vemos que cuando él escribe y entendiendo quién era Santiago y qué relación y cómo convivió y qué tuvo que ver con Jesús, es que damos peso a todo lo que el propio libro va a contener. Él está dirigiéndose a una iglesia en crecimiento, pero a una iglesia que está pasando dificultades, a una iglesia que está pasando por pruebas. Y la más grande de ellas es el tema de la persecución, con todas las consecuencias que eso puede tener. Así que nosotros vamos a encontrar que cuando ubicamos la fecha o el periodo en el que este libro fue publicado, nos vamos a dar cuenta que está dentro del periodo de los primeros 50 años después de que Jesucristo vivió. Sin embargo, para nosotros, el gran peso que esta carta va a tener es que nos lleva a entender que la fe en Jesucristo no es una fe de contemplación. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe no es solamente para admirarnos o para apreciarla nosotros, sino que la fe requiere demostración y la demostración se hace a través de la acción. Así que todos los temas que vamos a tocar en este estudio y que vamos a disfrutar tienen que ver con una situación personal. Cada uno de los temas se va a convertir para nosotros en un reto personal, porque siendo cristianos no se trata solamente de compartir. Cuando hablamos de compartir, hablamos de contarle a otros aquellos en lo que creemos. Y Santiago crece el nivel de exigencia, porque Santiago lo que nos dice es: eso que tú crees, ponlo en práctica. Si lo aprendes y lo entiendes, ahora ponlo a funcionar. Y eso para nosotros representa un gran reto. Santiago nos va a llevar a entender que la fe requiere acción, la fe requiere demostración
Y la fe requiere que yo comparta con mi propia vida y las decisiones que tomo para que otros conozcan acerca de Jesús, no de lo que digo, sino de lo que ven en mí, no de lo que les cuento que creo, sino de lo que les demuestro que ha cambiado mi forma de vivir y que hago que mi fe sea visible para otros. Todo eso es lo que vamos a aprender con Santiago. Y lo que vemos es que Santiago es muy claro. Nadie que no cree en Dios le obedece. Para que nosotros consideremos que un cristiano es verdaderamente un seguidor de Jesús, es porque vemos una vida transformada. Y la transformación se va dando de dentro hacia afuera. Es un trabajo constante y es un trabajo cotidiano que va a requerir de nosotros distintos momentos en la vida, bajo diferentes circunstancias en las que nosotros buscamos a Dios. Hoy justamente comenzamos nuestro estudio preguntando acerca de las necesidades más inmediatas que nosotros podemos identificar. Y eso, poder externarlo, ese estar atentos unos a otros, eso de tomar como propias las necesidades que otro tiene y que aunque no esté en mi mano el resolver, sí está en mi mano el orar. Y eso es parte de lo que es la vida cristiana. Una vida cristiana que se muestra, no solo se dice, se muestra y a través de la forma en la que convivimos y en la que nos tratamos unos a otros. Santiago nos va a enseñar que la fe sin obras es una fe vacía, es una fe incompleta, porque entonces lo único que estamos haciendo es llenarnos de conocimiento, pero no transformando nuestra vida a lo que vamos aprendiendo. Él nos va a poner el reto de ser hacedores de lo que aprendemos y no solo quienes escuchan. Santiago va a ser muy confrontativo con aquellos que se conforman con ir y escuchar una enseñanza, un sermón y decir, bueno, pues cumplí con el día y a otra cosa. Santiago nos va a confrontar con eso porque nos va a hacer ver que si lo aprendes, lo tienes que poner a funcionar y permitir que otros aprendan de ti, no por lo que enseñas, sino por la forma en la que vives. El libro, ustedes lo verán, a pesar de que son 5 capítulos solamente, trata de diferentes temas y esos temas tienen un hilo continuo que es la fe. Nos va a hablar de cómo mantenernos firmes en las pruebas. Nos va a hablar del punto de vista cristiano sobre los bienes materiales. Vamos a aprender sobre la sabiduría. Vamos a aprender de que una lengua que no se controla causa mucho daño. Vamos a aprender sobre la oración. Vamos a aprender sobre lo que se entiende por la fe, según la visión de Santiago, y lo que se entiende por las buenas obras, según la visión de Santiago. Y para todos estos temas, lo que él va a insistir, el autor del libro, que es o la carta o la epístola, que es Santiago, es que él no toma esas ideas como propias. Todas ellas vienen de lo que él mismo aprendió y fue confrontado por las enseñanzas de Jesús. Y cómo eso lo tuvo que aplicar a su propia vida. Leyendo la carta por sí sola, no podemos darnos cuenta de todo eso, pero sí hay algunos datos que yo les puedo compartir y que nos van a ayudar a entender mucho de lo que es la visión de Santiago. Déjenme comenzar por contarles. Santiago lo podemos encontrar en algunas versiones de Biblia antigua, también como Jacobo. Estamos hablando del mismo nombre. Santiago es la forma hebrea de la palabra Jacobo. Entonces, Jacobo pertenece al nombramiento en griego y Santiago pertenece a la forma hebrea. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos nombres que coinciden, es decir, hay otros Jacobos o hay otros Santiagos que aparecen mencionados en el Nuevo Testamento. Así que tuvieron que ver con los indicios de lo que la misma carta decía, de cuál Jacobo se trataba o de cuál Santiago se trataba. Y lo que nosotros encontramos nos va a sorprender. Aquí viene la primer cita para que ustedes puedan ubicar de quién se trataba. Dice Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos 6:3. Dice, y se burlaban, mencionaban, es tan solo el hijo del carpintero y de María. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano
hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Y entonces se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer. Así que hoy estamos hablando de que el Jacobo que identifica es justamente el que sería medio hermano de Jesús. Y hablamos de medio porque el padre sí era José y la madre sí era María. Pero en cuanto a Jesús, la madre era María y el padre era directamente Dios a través de la intervención del Espíritu Santo. Así que aunque no conocemos los nombres de las hermanas que la familia de Jesús tenía, sí sabemos del nombre de 4 hermanos. Dejemos o retiremos el nombre de medio hermano para llamarlos simplemente hermanos porque crecieron juntos. Santiago es el mayor de esta lista. Luego viene José, Judas y Simón. La tradición judía dicta que el nombre del mayor y las orden de nacimiento se mantenga. Así que, fieles a esa tradición, sabemos que de los hermanos de Jesús, Santiago era el mayor. Así que el autor de este libro, o esta epístola, o esta carta, es alguien totalmente distinto al autor de otros libros. Quiero hacerles mención que Santiago escribió una carta y Judas, el Judas que aquí se menciona, también hermano de Jesús, también tiene su propia carta. La diferencia con otros libros que nosotros podemos estudiar en el Nuevo Testamento es que Santiago y Judas conocían a Jesús antes de que él conociera o diera a conocer su ministerio. Y aquí es donde me detengo para que empecemos a hacer reflexiones. Quienes te conocen antes de comenzar a servir al Señor, ¿qué referencias podrían dar tuyas? En mi caso, yo no crecí en un hogar cristiano, así que los que crecieron conmigo, los que me conocieron cuando eran pequeña yo o cuando fui creciendo, tendrán su opinión con respecto a mí y podrán hablar de lo que yo era y de cómo me comportaba y de lo que hacía bien o de lo que hacía mal, pero que lleguen a guardar o a tener un reconocimiento, a veces es más difícil obtenerlo de la propia familia que de alguien ajeno. La propia familia no se impresiona con facilidad. La propia familia a veces desconfía de lo que uno puede hacer. Tienen una referencia que es más crítica y más dura de lo que nosotros somos en la vida, porque conocen las historias que son familiares y las historias a lo largo de la vida, todo el tiempo que convivimos. Así que no solamente, y lo sabemos, Jesús fue rechazado por muchas personas que lo juzgaban por ser hijo de solo un carpintero y de María. Y esa falta de credenciales, ese desprecio que sentían por el hijo de un carpintero, desacreditaba a Jesús, aunque no hubiera motivo alguno para que lo desacreditara. Lo veían con menosprecio, porque era el pensamiento de las personas lo que nublaba su capacidad de entender. Pero en las mismas circunstancias se encontraban sus hermanos. Tampoco creyeron en él cuando él comenzó su ministerio. Para ellos era molesto que Jesús no hubiera cumplido con las responsabilidades de ser el mayor de la familia. Al haber sido el primogénito de esa familia, se esperaba que al no encontrarse José, porque nosotros sabemos que la Biblia hace un salto en años, desde los 12 años de Jesús y hasta el tiempo en que comienza su ministerio. Y en ese lapso de tiempo que la Biblia no nos aclara, José deja de estar en la historia. Y al dejar de estar en la historia, sabemos que muy probablemente fue porque murió. La Biblia no nos habla acerca de la muerte de José, no nos da detalle alguno, pero algunos historiadores han supuesto que parte de las circunstancias fue el desgaste o la situación del mismo trabajo. Ser carpintero en el tiempo de José significaba, no bajo la visión que nosotros tenemos, de llegar a un negocio, abrir el negocio y esperar que llegara el trabajo. Ser carpintero en el tiempo de José significaba moverse a donde hubiera trabajo. Aunque el nombre era carpintero, en realidad su oficio tenía que ver con cualquier cosa donde se utilizara madera y muchas veces ocurría dentro de la construcción. Las traves de una casa, los marcos de una puerta, los marcos de una ventana, las ventanas mismas, los muebles de la casa y muchas de las cosas que se utilizaban eran hechas con madera.
Así que para poder encontrar trabajo había que ir donde el trabajo se estaba desarrollando. Y eso eran en las ciudades donde se empezaba a construir, o en las poblaciones o en las aldeas donde había construcción, donde había trabajo. Así que podemos recordar que de acuerdo a lo que conocemos de Jesús, Jesús y José solían viajar. Jesús era aprendiz de José, era su apoyo más cercano, así es que Jesús tenía las manos propias de una persona que trabaja, que es laboriosa y que por lo tanto está acostumbrada a usar su cuerpo como parte de su herramienta de trabajo. Pero llegado el momento, Santiago, José, Judas y Simón y las hermanas, de las cuales no conocemos el nombre, pues desconfiaron de los planes que Jesús estaba teniendo. María, por supuesto, conocía que era lo que Jesús había venido a hacer al mundo, pero los hermanos lo que veían era solo un hombre que esperaban que respondiera en ausencia de José como la autoridad y el que proveyera, el que viera por toda la familia. Así que cuando él inicia su ministerio, lo que encuentra en sus propios hermanos es rechazo. El rechazo no solamente se da para Jesús, también se da como un reclamo para María. Y nosotros lo entendemos. Cuando son varios los hijos, pues a veces acuden al padre o a la madre para decirle, ve, lo que está haciendo mi hermano, ¿no? No es posible, ¿no? Pon orden. Y entonces desconfiaban de Jesús y lo consideraban pues afectado, trastornado, un poco loco. Ganarse el respeto de los propios hermanos fue algo que requirió mucho tiempo. La Biblia nos dice en Juan 7:5, ni siquiera sus hermanos creían en él. Así que Jesús encontró en sus hermanos un rechazo abierto, una incomodidad. Se convirtió en el hermano incómodo que andaba por ahí enseñando cosas que los demás no entendían. Llegó el momento, tiempo después, en que por interés, por buscar, por seguir, por confirmar, la Biblia no nos aclara, pero Santiago se unió a los apóstoles y aprendió directamente de ellos. Llegó a creer en lo que Jesús enseñaba y llegó a reconocerlo como su Mesías, algo que tuvo que haber transformado desde dentro a Santiago para que él pudiera públicamente reconocer a Jesús, a su hermano, como su Mesías y sentir no solamente el amor y el respeto que se puede tener por alguien en quien creo, sino el amor y el respeto mezclado con alguien a quien conozco de toda mi vida y que ahora reconozco en algo que antes negué o rechacé. La transformación de Santiago en su vida llegó a ser tan grande que se volvió líder de iglesia, incluso la iglesia ubicada en Jerusalén. Esto se menciona en algunos libros y con calma lo iremos leyendo. Pero él fue o llegó a ser alguien tan importante como el nivel que obtuvo Pedro o que obtuvo mismo Juan. Nosotros podemos leer en Gálatas 2:9, que Santiago, Pedro y Juan eran considerados líderes importantes de la iglesia. Era quienes se buscaba y se les consultaba. Así que pueden imaginarse la transformación personal que tuvo Santiago de ser hermano de Jesús y desacreditarlo y no creer en él y desconfiar de lo que enseñaba, a declararlo su Señor y Salvador y entender que por situaciones que él desconocía, Dios había elegido que en su familia naciera el Mesías que el pueblo judío tanto había pedido. Así que vemos que a diferencia de otros libros, y esa es una de las importancias que Santiago tiene, él escribió con autoridad, no solamente con autoridad por ser parte de los seguidores de Jesús, sino con la autoridad de alguien que ha conocido tan cercanamente al Cristo, al Mesías en el cual confiaron, y que fue testigo también de la resurrección de Jesús. Ustedes pueden imaginarse la gran transformación que ocurrió en la vida, en el corazón, en el pensamiento de Santiago.
Así que cuando llegamos al libro, nosotros tenemos que entender que esas palabras que encontramos, aunque es un libro pequeño, en realidad van colmadas de toda una historia personal que Santiago tuvo que atravesar. Cuando llegamos nosotros al libro de Santiago y lo leemos por primera vez, solo el primer versículo, nos damos cuenta de dos cosas importantes. La primera, toda la epístola, toda la carta lleva el nombre de su autor. Lo mismo ocurre con la epístola de Judas. Así que el libro, la carta, ha llevado el nombre de quien lo escribió, Santiago o Jacobo, según la versión de Biblia que ustedes revisen. Y que para el momento en que fue escrito, él no necesitaba dar sus credenciales para ser reconocido, es decir, no tendría que presentarte delante de la gente que leería el libro. Sabían quién era él, lo conocían, así que no era importante que él se diera a conocer. Lo importante era que hablaba en nombre de alguien a quien él conocía. El libro comienza o la carta empieza presentándose él, no dando el peso sobre su propia persona, sino el peso en alguien en quien él había creído y confiado, incluso para transformar su vida. Si leemos el primer versículo de la carta de Santiago, en el versículo y capítulo 1, versículo 1, Santiago 1:1, en la versión de Biblia de traducción del lenguaje actual encontramos que dice: yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo, y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Esa misma cita bíblica la encontramos en versiones diferentes de Biblia y vean ustedes cómo se presenta él. Inicia diciendo, por ejemplo, Nueva Versión Internacional: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo, saludos. Así que lo que vemos es que él se está reconociendo como alguien que tiene valor en lo que va a hablar y en lo que va a presentar, no por tratarse de ser él mismo, sino porque es siervo de Dios. Esta misma cita, Santiago 1:1, leída en una versión de Biblia diferente que es Nueva Traducción Viviente, dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Así que cuando vemos que Santiago se presenta de esa manera, lo que estamos viendo es que él ha sufrido una transformación completa desde el interior. Esa es la manera en la que Jesús sigue actuando en cada persona. Transforma la vida, el pensamiento, las convicciones, los planes de vida desde dentro de la persona. Cuando nosotros leemos acerca de los evangelios, vemos a un Santiago incrédulo, a un Santiago que no reconoce en Jesús a su Salvador. Y cuando lo leemos en su propia carta, en el versículo 1 del capítulo 1, vemos a un hombre que ha sufrido una transformación interior y que se declara a sí mismo siervo, esclavo de Jesús, a quien él conoció toda su vida, a quien él convivió, con quien comió, con quien vivió una vida cotidiana de compartir espacios, de jugar, de pelear, todo lo que es propio de una familia. Y ahora se declara que más importante que él, que lo reconozcan a él, es saber lo que él ahora es. Así que si cada uno de nosotros el día de hoy iniciáramos una carta dirigida a una iglesia, a un grupo de creyentes, ¿cómo te presentarías a ti mismo? ¿Cómo podrías tú dar peso a tus palabras? ¿Y qué dirías que eres? ¿Qué te describe a ti delante de una comunidad de creyentes? Y probablemente, si hemos sido transformados desde dentro hacia afuera, usaríamos las mismas palabras. Estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo. Mi vida es para eso. Todo lo demás que haga es complemento. Pero lo primero es, yo vivo para servir a Dios y vivo para seguir a Jesús. Así que vemos entonces en Santiago una gran transformación, convertido después en un apóstol. ¿Por qué? Porque fue enviado
a servir en una iglesia, particularmente en Jerusalén, y ayudar a transformar corazones y vidas desde dentro hacia afuera. Nosotros vemos entonces que muy probablemente una vez que él se declaró seguidor de Jesús, le tocó presenciar momentos importantes en el ministerio de Jesús. Seguramente fue testigo de un Jesús resucitado y no había manera, miren, esto es algo impactante. Quienes conocieron a Jesús y lo convivieron, cuando lo vieron resucitado, se sorprendieron enormemente. Incluso dudaron de que fuera él. Y vemos a un Tomás que incluso Jesús le dice, mete tu dedo en la llaga, aunque la Biblia no registra si lo hizo o no. Pero había la desconfianza de lo que estaban viendo. Imagínense ustedes a un Santiago que conoció a Jesús de una manera tan personal y tan íntima. Conocían y convivían espacios de alimentos, espacios de juegos, crecieron juntos, tenían anécdotas e historias que contar porque eran hermanos. Y alguien así se declara servidor de Dios y de Jesucristo. Así que fue parte de los momentos más importantes en el ministerio de Jesús. Y él fue parte también de los hombres importantes a quienes las iglesias consultaban. Él tenía peso en sus opiniones y él logró incluso, y está registrado en la Biblia y lo vamos a revisar, tener argumentación en algunas situaciones en que la iglesia necesitaba tener una referencia para decidir algo. Santiago o Jacobo, según la versión de Biblia que ustedes revisen, hace notar que la fe no solamente salva, sino que transforma vidas y que cada persona que es salvada después es movida a realizar buenas obras. No significa que las obras por sí mismas salven. Eso no es lo que Santiago dice, sino que las obras son el resultado de la experiencia de salvación, de una vida transformada, en donde lo único que me queda es compartir, lo único que me queda es cuidar, lo único que me queda es mostrar lo que Dios ha hecho en mi vida y compartirlo con alguien más. Santiago entonces, de origen, igual que lo era Jesús y que lo eran muchos de los que fueron los primeros creyentes, era un judío, ¿sí? Y utiliza palabras que dentro del contexto judío se utilizan y que eran comunes, pero da un significado diferente. Por ejemplo, la palabra que nosotros utilizamos para llamar congregación es una ligera variante de la misma palabra que en hebreo significa sinagoga. Así que en el sentido de lo que ellos fueron educados como judíos, ahora lo traen y lo incorporan a esta nueva forma de convivencia a través de una iglesia. Santiago entonces, en su propia carta, nos va a llevar a conocer algunas partes que para él son importantes dentro del Antiguo Testamento para compararlas o enseñar acerca de lo que aprendió de Jesús. Y también en su carta nos va a llevar a conocer sobre algunos momentos que a él le hicieron de gran impacto, particularmente en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Va a tomar referencias de muchas cosas que él va aprendiendo. Y así que estudiar a Santiago es la oportunidad de ver lo que una vida transformada desde dentro hacia afuera puede llegar a ser. Varios de los temas que vamos a tocar en este estudio nos van a confrontar con lo que creemos y pensamos con respecto a las pruebas, con lo que creemos y pensamos con respecto a cómo nos comportamos, como lo que creemos y pensamos con respecto a cómo tratamos a los demás. Y sobre todo nos va a confrontar con que nosotros no nos podemos quedar estancados en la fe. Tenemos que seguir creciendo. La fe se vive, la fe sigue avanzando a pesar de las circunstancias, que es parte de lo que vamos a aprender. Nos vamos a convertir poco a poco a través de este estudio en entender por qué es importante ser hacedores de lo que aprendemos y no solo testigos y alguien que se dedica a escuchar. Así que leer esta carta nos va a levantar de un asiento cómodo donde solo somos espectadores de lo que ocurre con respecto a la fe y al crecimiento de una iglesia. Nos va a quitar de ser, como decimos, calentabancas, ¿no? Alguien que solamente ve pasar lo que ocurre en una comunidad de iglesia y nos va a confrontar con por qué a veces las situaciones que ocurren en nuestra vida, como las pruebas o las circunstancias difíciles, es parte de lo que se espera que vivamos
pero que lo atravesemos de manera diferente, porque nuestra seguridad y nuestra confianza está puesta en alguien que tiene control de todo lo que nos ocurre y que conoce justamente qué es lo que necesitamos aprender. El viaje que vamos a recorrer con Santiago nos va a mover, nos va a sacudir y nos va a llevar a cuestionarnos si de verdad lo que he aprendido lo sigo poniendo en práctica.